Gracias a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, el tema que hoy queremos comentar es este acuerdo que emite el presidente López Obrador, mediante el cual ordena a las Fuerzas Armadas a participar con la Guardia Nacional en funciones de seguridad. El acuerdo tiene como fundamento legal, por un lado, la facultad reglamentaria del presidente de la República, pero también el transitorio 5 del decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional. Este artículo 5 transitorio, en efecto, como se ha mencionado, bueno, pues fue aprobado recientemente por esta legislatura por unanimidad. Y este artículo 5 ordena el que la presencia de la Fuerza Armada permanente que participe en funciones de seguridad lo haga de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Esa es la disposición. Entonces, nosotros tenemos diversos cuestionamientos acerca de la posible inconstitucionalidad de este acuerdo y de los visos de falta de claridad y de legalidad en el mismo. Primero, es cuestionable que la facultad reglamentaria del presidente le permita reglamentar directamente una disposición constitucional. Esta corresponde a la facultad de reglamentar leyes, no disposiciones constitucionales, es decir, hubiera sido necesaria una ley que regulara la actuación de las Fuerzas Armadas y que posteriormente viniera la reglamentación del Ejecutivo. Por otro lado, uno de los requisitos que señala este artículo 5 transitorio es que sea extraordinaria. Y en ninguna parte del acuerdo se justifican, se señalan, se aducen los supuestos de esta intervención de carácter extraordinaria, que requeriría forzosamente el que fuera temporal, el que fuera excepcional, el que fuera justificada y restringida. Esto en concordancia tanto con el artículo 5 como con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y el acuerdo señala prácticamente una intervención de carácter permanente hasta el 27 de abril, o sea, prácticamente todo el gobierno del presidente López Obrador en todo el territorio nacional y para todas las funciones que señala asignadas a la Guardia Nacional. Es decir, no hay condiciones de excepcionalidad, sino de permanencia. Por otro lado, otra parte importante es que dice que tiene que ser esta participación de las Fuerzas Armadas subordinada a la Guardia Nacional. El acuerdo no habla de subordinación, habla de coordinación y la redacción del mismo incluso hace suponer que quien tiene que subordinarse es la Secretaría de Seguridad, toda vez que el presidente le ordena, instruye al secretario de Seguridad a que se coordine con las Fuerzas Armadas. Y otro tema es que debe de ser fiscalizada. Y sin embargo, al hablar de fiscalización, lo único que dice es que la actuación de las Fuerzas Armadas quedará sujeta a la supervisión y control de un órgano interno de control de la dependencia que corresponda. ¿Cuál? Del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad. Es una disposición por demás ambigua. Y bueno, seguramente Julen entrará a este tema cuando la esencia de un cuerpo de seguridad como el de la Guardia Nacional es fundamentalmente el que sea un cuerpo de seguridad civil. Y esto fue el supuesto en el que se soportó toda la reglamentación de la Guardia Nacional. Evidentemente, este acuerdo es insuficiente, ni da seguridad jurídica a los gobernados, ni tampoco da seguridad y certeza a los integrantes de las Fuerzas Armadas de cuál debe de ser el alcance de su participación.
Y vemos con preocupación que nuevamente se le pretende asignar a las Fuerzas Armadas una responsabilidad como es atender el problema, el grave problema de la inseguridad. Implica de suyo un reconocimiento expreso de que el gobierno federal en su política y su estrategia nacional de seguridad no funcionó. Y no funcionó en dos partes principales, en la Guardia Nacional y en esta política de abrazos y de no balazos. Es decir, en vez de que el presidente se esfuerce por consolidar la Guardia Nacional, por fortalecerla, por darle una mayor presencia y operatividad, al contrario, establece una mayor participación de las Fuerzas Armadas a quien pretende responsabilizar del grave problema de inseguridad que el gobierno federal no ha podido dar respuesta. Y particularmente en este tiempo en el que todavía está peor que en otros momentos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, en donde hay un incremento de la violencia, de los delitos, y la impunidad en un orden de un 97%, pues permanece. Es verdaderamente el propósito de hacer responsables a las Fuerzas Armadas de una tarea más, que es el tema de la seguridad. Porque este gobierno pues ha verdaderamente asignado todos aquellos asuntos que no puede atender a las Fuerzas Armadas, desde la compra y la administración de pipas para evitar el huachicol, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, lo pone de policía migratoria, obviamente las funciones de participar en la lucha contra la delincuencia organizada y protección civil, pero cada vez que algo se le complica a este gobierno federal, se lo encarga el ejército y pretende hacerlo responsable de esta función, así sea entregar libros cuando no ha logrado entregar libros para el ciclo escolar o distribuir medicinas cuando hay desabasto. Creemos, sin escatimar absolutamente nada, de la labor que realizan las Fuerzas Armadas de manera disciplinada, leal y en apoyo a la ciudadanía, que esta función que ahora pretenden asignarla y de la cual pues, se pretende responsabilizar al ejército, nos habla del fracaso de la política del gobierno federal en materia de seguridad. Por lo que a mí respecta, sería mi intervención.